Hola a todos, espero que tengan un excelente día. Esta vez traigo una pequeña discusión sobre Transaction Rollback. Esta carta ha sido muy controversial y es considerada muy problemática. Si no sabes sobre eso, daré una rápida explicación al principio y hablaré más adelante sobre el balance del juego. Solo que por favor sean respetuosos en los comentarios y si quieren hablar más del tema pueden entrar al Discord. Los esperamos ahí. Desde que salió en el sobre Animation Chronicle 2023 en el OCG o en Maze of Millennia en el 2024 en el TCG, esta carta ha sido bastante controversial. De hecho, casi cualquier jugador que conoce bien Yu-Gi-Oh! Pudo notar los problemas inmediatamente. You can banish this card from your graveyard, pay half your life points, then target a normal trap in your graveyard. This effect becomes that card's activation effect. No. You never print this. This seemed absolutely insane. You get to skip the activation requirements of any trap card. No. Y al igual que ellos, sentía que la carta sería un problema para el futuro. Yo sé que muchos creen que tendré un bias porque me gusta jugar Dex Control, muchos que son trampa, como Palio o Labyrinth. Pero aunque disfrutaba la carta en Labyrinth, siempre creí que era un poco problemática. Pero ahora al contrario, creo que el diseño de la carta es bastante bueno. Pero les explicaré por qué más adelante. Por ahora expliquemos en sí la carta y cómo funciona. Transaction Rollback tiene dos efectos, bastante similares pero con una diferencia importante. El primer efecto, y el menos usado, es paga la mitad de tus puntos de vida y después selecciona una trampa normal en el cementerio de tu adversario, excepto esta misma. Este efecto se convierte en el efecto de activación de esta carta. Como pueden ver, este efecto puede copiar el efecto de una trampa del oponente, cosa que usualmente no es tan útil, teniendo en cuenta el bajo uso de trampas en general. Su segundo efecto, en cambio, se lee. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio y pagar la mitad de tus puntos de vida. Y después seleccionar una trampa en tu cementerio, excepto Transaction Rollback. Este efecto se convierte en el efecto de activación de esa carta. En este caso, el efecto es una trampa en tu cementerio, lo que la vuelve miles de veces más útil, pues tenemos más control. Importante notar que cada efecto es una vez por turno estricto. Ahora, para entender por qué esto puede ser problemático, repasemos cómo se componen los efectos de las trampas normales en general. El texto de las cartas puede estar dividido hasta en tres partes. La primera son las condiciones de activación, y estas en general no pueden ser ignoradas. Siempre terminan en dos puntos. Luego, puede venir las acciones a realizar en el momento de la activación. En estas usualmente se incluye el costo de la carta si lo tiene, y es separada al final por un punto y coma. Por último, viene el efecto. Es importante notar que no todas las cartas tienen los primeros dos. Transaction Rollback permite ignorar el costo, o bueno, en teoría lo cambia a pagar la mitad de tus puntos de vida, que realmente no es muy problemático. Por lo que se puede considerar que solo copia el efecto de la carta, sin tener que pagar el costo. Pero si el costo es necesario porque la carta lo usa para su efecto, Transaction Rollback no puede seleccionar esa carta. Tampoco puede ignorar las condiciones de activación. Por ejemplo, aunque puede seleccionar Elemental Burst y destruir todas las cartas del oponente sin tributar, no podemos seleccionar Furrikazan, porque no tiene costos, solo condiciones de activación. Entonces, ¿qué es lo que preocupa de esta carta? Bueno, en general, a lo largo de la historia de Yu-Gi-Oh! Se ha usado el costo y las condiciones para balancear el efecto de la carta. Mientras más fuerte sea el efecto, más grande será el costo. Por lo tanto, cartas con efectos muy fuertes tendrán costos muy altos, y la existencia de Transaction Rollback hace que puedas usar estas cartas prácticamente ignorando ese costo. Hablemos rápido en el uso de las trampas en el Yu-Gi-Oh! Moderno, para entender mejor cuál es el verdadero problema. En el Yu-Gi-Oh! Moderno, en general, las trampas se usan poco. La mayoría de los decks usan pocas trampas e incluso muchos no usan ninguna. Esto es porque se consideran lentas, ya que el mayor peso del duelo está en los primeros dos turnos, y es preferible tener cartas que se puedan activar inmediatamente a cartas que debas esperar para poder usarse, con la única excepción siendo los decks basados en trampas, pero aún ellos tienen que escoger bien las cartas que usan. Con esto, las trampas usadas en los decks modernos caen en al menos alguna de cuatro categorías.
trampas que se pueden activar desde la mano o en el primer turno con alguna pequeña condición o costo extra. Trampas que son fácilmente accesibles porque son buscables en el arquetipo, por lo que usualmente solo debes de correr una, y son fáciles de activar, por lo que crea un plan extra por si tu combo falló. Trampas obligatorias en decks porque si no el deck prácticamente no funciona, e incluso estas no son cartas que a las personas les guste mucho, porque debilitan mucho la construcción del deck. Y en los decks trampas se buscan trampas que se pueden activar fácilmente, y mejor aún si tienen un pequeño efecto bono en el cementerio. En todas estas hay algo en común, es que en Yu-Gi-Oh! Moderno se necesitan trampas con costos o condiciones simples, aunque el efecto no sea muy fuerte. Cartas con costos extremadamente altos o condiciones difíciles de cumplir, pero con efectos muy fuertes, no son muy útiles. La mayoría de los decks pueden dejar campos extremadamente fuertes, que no necesitan eso. De hecho, si el oponente nos para con hand traps, es preferible tener una trampa que nos proteja poco a una trampa que no podemos activar y solo sea útil para ganar más cuando ya vamos ganando. Las trampas fuertes que ganan duelos solo son usadas en decks combo que intentan abusar solo de eso. Y la mayoría de las veces los decks de este estilo son bastante malos e inconsistentes, lo cual lleva a la idea general de este video. No creo que sea buena idea usar los costos para balancear los efectos. Siento que los efectos deberían ser balanceados, siempre, y usar costos y condiciones para balancear el uso de las cartas. ¿A qué me refiero? Me refiero a usar condiciones para que la carta se use en un arquetipo específico o costos pequeños que solo afectan cuando estamos en el grand game, como pagar puntos, descartar, devolver una carta a la mano al deck, tributar un monstruo, etc. Sé que esto suena raro, al final del día llevamos años acostumbrados a usar el costo para balancear el efecto de las cartas, pero analicemos por un momento. Imaginemos que sacan una nueva carta con un efecto extremadamente fuerte y un costo bastante alto. Va a pasar alguno de los siguientes escenarios. La carta es injugable y nadie la usa, en cuyo caso, ¿para qué hacerla en primer lugar? La carta logra ser abusada de alguna manera en un deck consistentemente, en cuyo caso la tienen que banear. O la carta es usada en un deck que intenta abusarla, pero no es consistente y la estrategia solo sale muy en vez en cuando. Este es el peor de los casos porque la carta seguirá siendo molesta, pero seguramente no será baneada por su bajo win rate. Y esto crea un deck tóxico en el formato, cosa que nadie le gusta. La carta no será usada de otra manera, porque como vimos, competitivamente si la carta tiene costos altos, no sirve en el meta. Y esto no es saludable, tener cartas muy fuertes en el formato no sirve. Este diseño de cartas es malo, por lo menos para un juego como Yu-Gi-Oh! De hecho, en mi opinión, si una carta es demasiado tóxica por transaction rollback, la carta es el problema en sí y no debería de ser legal. De hecho, tal vez la existencia de transaction rollback ayude a evitar que Konami cree más de este tipo de cartas. Y la principal razón por la que creo eso es porque hemos visto una disminución en cartas trampas extremadamente fuertes con costos altos en los últimos años. Aunque existe el problema de que Konami todavía puede usar las condiciones para intentar balancear el efecto, pero esperemos que Konami realmente se aleje de ese diseño de cartas en el futuro. Y obviamente hay otros problemas en el juego, pero realmente siento que Transaction Rollback no es problemática, y las cartas que la hacen problemáticas son las que deberían de ser baneadas. Díganme en los comentarios sus opiniones, solo sean respetuosos y si pueden dar un like me serviría mucho. Y si gustan hablar más de estos temas, tenemos un Discord para cosas de Yugi, anime, manga, videojuegos y demás. Cuídense y espero que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.